6 de marzo de 1945, 15:47 horas. Plaza de la Catedral de Colonia. A través de un caleidoscopio de grietas, la mira de Feldwebel Karl Hoffmann mostró una silueta que no reconocía. Se sabía de memoria el catálogo estadounidense, el M4 con suspensión alta, con su cañón de 75 milímetros, los Stuart rápidos y pequeños, de los que las tripulaciones se burlaban, y los Jumbo Sherman achaparrados cuyo blindaje extra no cambiaba la ecuación a 500 metros contra un Tiger. Esta silueta era más baja, el casco más dispuesto para el combate, la torre abultada por un cañón que se veía desproporcionado. Das ist kein Sherman, murmuró por el intercomunicador. Su conductor sintió el temblor en la voz de un hombre que no se había asustado de los tanques en años. 18 segundos después, la verdad llegó a velocidad en boca. Un Panther de la Panzerbrigade 106 ya se había topado con él minutos antes. El nuevo tanque estadounidense, identificado después como el M26 Pershing, disparó primero. Su cañón M3 de 90 milímetros lanzó un proyectil perforante. Iba a unos 2.800 pies por segundo. Cruzó un tramo urbano corto, no hubo tiempo para cálculos. El impacto en la cara de la torre destrozó una placa que había aguantado a los Sherman desde Normandía hasta las Ardenas. La energía del proyectil hizo el resto. En una guerra donde la táctica vivía y moría por la geometría, de pronto los ángulos ya no favorecían al lado alemán. Para las tripulaciones que lo recibían, parecía un arma milagrosa. En verdad, era el desenlace inevitable de una decisión tomada lejos del frente. En septiembre de 1942, el Departamento de Armamento estadounidense inició en silencio el programa T-26. Era un reconocimiento de que el M4 Sherman de 1941, diseñado cuando un Panzer IV de cañón corto era la peor amenaza, no podía sostenerse a igual distancia frente a Tiger y Panther. El esfuerzo tomó impulso durante 1943 y 1944. Los vehículos de prueba demostraron que el cañón de 90 milímetros, derivado de un sistema antiaéreo probado, podía dar la penetración necesaria con el M82 APC y cuando había HVAP con núcleo de tungsteno. La limitación sería el suministro de tungsteno, no la balística. La introducción se cubrió de secreto. En enero de 1945, bajo un proyecto recordado informalmente como la Misión Zebra, 20 tanques T-26E3 zarparon de Nueva York en la oscuridad. Sus papeles llevaban etiquetas falsas. Sus tripulaciones juraron guardar silencio tras un entrenamiento aislado en Fort Knox. Desembarcaron en Amberes el 26 de enero y fueron destinados a la tercera y la novena división acorazada. El general de división Maurice Rose informó en persona a los oficiales. Los tanques se distribuirían uno por fuerza de tarea, ocultos entre Shermans, para usarlos primero contra blindados pesados alemanes. No todos los primeros encuentros favorecieron al recién llegado. El 26 de febrero, en Ellsdorf, un Pershing, apodado Fireball, cayó en una emboscada a corta distancia de un Tiger Boom. Un proyectil de 88 milímetros atravesó el mantelete y mató al artillero y al cargador. Recuperaron el tanque. Lo repararon, volvió al servicio para el 7 de marzo, fue un emblema de la profundidad del mantenimiento estadounidense y de la supervivencia del Pershing. Mientras tanto, otras tripulaciones reportaron enfrentar Panther a distancias que habían sido coto privado de los alemanes. La inteligencia alemana, excelente en muchos ámbitos, no tenía un expediente listo para esto. De vuelta en Colonia, el camarógrafo del Signal Corps, Jim Bates, registró lo que se convertiría en el duelo de tanques más famoso filmado. En la plaza, un Panther disparó primero contra un tanque estadounidense con un cañón más largo que el del Sherman Usual. El proyectil sacó chispas del blindaje frontal y rebotó hacia arriba. El sargento primero, Robert Early, estaba al mando del Pershing Eagle 7, dio la orden. El artillero Clarence Smoyer puso la mira en el mantelete del Panther. El disparo de respuesta impactó de lleno. Estallaron llamas cuando la munición se recalentó y explotó. Los relatos difieren sobre el segundo tanque alemán que intentó entrar al combate. El Pershing también lo destruyó. El intercambio duró minutos. El impacto psicológico duró semanas. Durante 3 años, las tripulaciones de tanques pesados alemanes sintieron invulnerabilidad de blindaje. La narrativa de superioridad venía de ventajas reales. El cañón Cabo K-36 de 88 milímetros del Tiger Primus podía destruir a 2.000 metros. El blindaje frontal de 100 a 120 milímetros desviaba el fuego estándar de 75 milímetros de los M4 a distancias normales de combate.
La doctrina siguió a las máquinas: disparar desde largas distancias, usar óptica superior y bajas al primer disparo para desbaratar ataques aliados. En Villers-Bocage, en junio de 1944, un solo Tiger de Michael Whitman destrozó columnas de blindados y transportes británicos en minutos. Ese episodio endureció la creencia en la tecnología como multiplicador de fuerza. Las tripulaciones aliadas desarrollaron fiebre del Tiger, veían Tigers en cada seto. El Pershing no borró todas las desventajas estadounidenses. Era pesado para su tren motriz. No era ágil en pendientes y puentes, y los primeros ejemplares tuvieron problemas iniciales. Pero su llegada rompió la suposición de que los tanques estadounidenses eran inofensivos a distancia. El cañón M3 de 90 milímetros con APC estándar podía enfrentar a los Panther de frente a distancias de combate, y a los Tiger a menor distancia, pero aún viable. El HVAP, cuando se entregó en pequeñas cantidades, mejoró las probabilidades contra el blindaje alemán más pesado. La óptica era buena. La torre giraba rápido. La práctica estadounidense ponía énfasis en mantenimiento y recuperación. Un ejército gana cuando los tanques dañados regresan a la línea. La inteligencia alemana batalló para clasificar lo que veía. Informes del Oberbefehlshaber West exigían detalles sobre un nuevo tanque pesado estadounidense, pero unidades en el campo a menudo hablaban de un Sherman de cañón largo. No podían aceptar que Estados Unidos había desplegado una clase totalmente distinta. No existían láminas de reconocimiento. Las circulares de entrenamiento aún insistían en que los cañones de los tanques estadounidenses no podían penetrar el frente de un Tiger o un Panther. Tripulaciones que por hábito habían memorizado siluetas a distintas distancias, ahora enfrentaban incertidumbre. ¿Era la forma que se acercaba a un Sherman de 75 milímetros o el nuevo tanque de 90 milímetros oculto entre los demás? Para mediados de marzo, quizá 2 docenas de Pershing estaban operativos en el frente. Llegaban más cada semana. Eso es una fracción mínima al lado de los miles de M4. Sin embargo, el efecto psicológico fue desproporcionado. Tripulaciones alemanas que antes mantenían la posición al primer contacto empezaron a dudar. La ecuación del riesgo cambió: mantenerse en la cresta, como dictaba la doctrina, y arriesgarse a que los abrieran como una lata, o romper el contacto y vivir para pelear después. Los reportes de mantenimiento de finales de marzo cuentan su propia historia. Se abandonaron vehículos por fallas menores que antes habrían arreglado bajo fuego. Los equipos de recuperación hallaron tanques con las orugas botadas, sin combustible o con problemas mecánicos triviales. La valentía para usar llave y martillo se agotó ante la posibilidad de que la próxima silueta estadounidense ocultara un 90 milímetros. Componentes de Pershing capturados e inspecciones después del combate profundizaron la conmoción. La torre fundida era una sola pieza enorme. Era prueba de una capacidad de fundición que Alemania nunca alcanzó a esa escala. La disposición de la tripulación y la ergonomía eran mejores que en los diseños alemanes. Había espacio para trabajar, interruptores donde las manos los esperaban, almacenamiento más seguro que reducía incendios catastróficos. El giro motorizado del Pershing giraba la torre muy rápido, aunque la doctrina estadounidense de estabilización empezó con los Sherman. El entrenamiento de tiro en Estados Unidos aprovechó bien el apuntamiento veloz y los disparos de seguimiento rápidos. La óptica alemana seguía siendo excelente, pero el monopolio de la precisión había terminado. Los números dejaban claro el punto estratégico. Para el día UVE, solo unos 310 Pershing habían llegado a Europa y unos 20 vieron combate. Aún así, la cadena de producción era real. Entre finales de 1944 y el otoño de 1945, las fábricas estadounidenses construyeron más de 2.200 M26. El arsenal de Grand Blanc de Fisher Body produjo la mayor parte. El arsenal de Detroit sumó cientos más. El mismo sistema industrial mantuvo alta la producción de Sherman mientras cambiaba de líneas, una flexibilidad que Alemania no pudo igualar en 1945. Durante toda la guerra, Alemania construyó cerca de 1.347 Tiger primos y 492 Tiger segundo. La comparación les explicaba a las tripulaciones alemanas, cuando la conocían, por qué la paridad técnica en el campo de batalla significaba derrota estratégica en la fábrica. Los interrogatorios después de la rendición registraron un tema constante. Tanquistas curtidos, incluidos veteranos de Schwere Panzerabteilungen, hablaron de un antes y un después. Antes, incluso en retirada, creían que sus tigres y panteras les daban una ventaja que no se podía compensar fabricando más. Después de Colonia y de los primeros informes del cañón estadounidense de 90 milímetros, se sintió como si hubiera caído el último pilar. Muchos admitieron que nunca pelearon de verdad contra un Pershing, no tuvieron que hacerlo.
La incertidumbre se metió en cada combate. Si un Sherman de cañón largo era de verdad otra cosa. Las distancias y los ángulos de antes, los que los habían mantenido con vida, ya no aplicaban. La batalla en la Domplate se volvió un emblema de ese cambio, porque fue filmada, porque comprimió un cambio de era en unas pocas tomas, y porque mostró qué tan rápido puede deshacerse una doctrina cuando el enemigo te cambia la ecuación. El Pershing no ganó la guerra por sí solo. Tampoco volvió de golpe parejo cada duelo, pero en la primavera de 1945, mientras se forzaba el Rin y el frente se rompía, les dio a los tanquistas alemanes una lección que tardaron en creer, que los estadounidenses habían traído al combate un cañón capaz de matar a sus tigres, y saberlo tanto como el acero mismo terminó el trabajo.